Hola, soy Gilberto Garrido Chávez y los invito a una reflexión profunda sobre una de las épocas más dolorosas y determinantes de nuestra historia reciente. Permítame empezar con una cifra. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el año 2003, hubieron más de 69.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Esta es la magnitud del trauma que nos dejó la lucha contra el terrorismo en el Perú entre 1980 y el 2000. El terrorismo, desatado principalmente por el Partido Comunista, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, fue el uso sistemático de la violencia, las amenazas y el miedo extremo para coaccionar, intimidar y desmoralizar a nuestra sociedad y al gobierno, con el fin de alcanzar el objetivo político de la toma del poder por las armas. Ello desangró a nuestro país, concentrando su brutalidad en las poblaciones andinas más vulnerables. En esta presentación exploraremos el fenómeno del terrorismo en el Perú durante el crítico periodo desde 1980 al 2000. Para lograrlo, analizaremos en primer lugar las raíces históricas y estructurales que permitieron su surgimiento y en segundo lugar evaluaremos el devastador impacto social y la herencia que este periodo nos dejó como nación. Hola. Buenas tardes, soy Guillermo Díaz y ahora profundizaremos el trágico fenómeno. Es fundamental comprender que el auge de Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, conocido como el alias Presidente Gonzalo, no fue un evento espontáneo, sino la violenta explosión de profundas fracturas históricas en el Perú. El discurso subversivo encontró un caldo de cultivo perfecto en la persistente desigualdad económica, la extrema pobreza en el trapecio andino y la histórica exclusión de las comunidades rurales por parte de un Estado centralista y frecuentemente ineficiente. Sendero Luminoso, con su ideología maoísta radical, se propuso restituir el sistema democrático de raíz, comenzando su lucha armada en Ayacucho, en 1980 con actos de barbarie y terror. El MRTA, liderado por Víctor Polay Campos, conocido por el alias Camarada Rolando, operaba con una estrategia diferente, buscando unas imágenes como la de Che Guevara. Ambos grupos terroristas compartieron el objetivo de desestabilizar la nación mediante la violencia y la debilidad del Estado de los años 80, marcado por la crisis económica y una incipiente democracia, se tradujo en una respuesta tardía e inadecuada a la amenaza. Las Fuerzas Armadas derrotaron a los terroristas en el campo militar, en las zonas de emergencia, pero faltó una estrategia de desarrollo en los campos económicos y social para las poblaciones más vulnerables. Prosiguiendo con el análisis, soy Gracie Bruseli Magdalena Huanco Pineda, y ahora centramos la mirada en el clímax de la violencia y sus consecuencias directas. A inicios de la década de 1990, el terrorismo se expandió del campo a la ciudad, desatando el caos urbano. Los cochebombas se convirtieron en la firma del terror senderista en Lima, siendo el atentado en la calle Tarata en 1992 el símbolo más crudo del colapso de la seguridad y el quiebre de la desconfianza ciudadana. El impacto social fue devastador, obligando a millones de peruanos, en su mayoría campesinos, a huir y migrar forzosamente, lo que transformó la geografía demográfica del país. Sin embargo, en 1992 marcó el inicio del fin. La captura de Abimael Guzmán, cabecilla de Sendero Luminoso por el Grupo Especialista de Inteligencia GEIN de la Policía Nacional, fue un golpe estratégico decisivo. Esta acción demostró que la inteligencia y el profesionalismo eran las herramientas más eficaces para desarticular a los grupos subversivos, iniciando su declive y permitiendo que el país comenzara lentamente a recuperar la paz. El fin del conflicto nos legó la obligación de mirar hacia atrás. La Comisión de la Verdad y Reconciliación CBR documentó el horror y la desproporción de las víctimas, recordándonos que el costo humano recayó principalmente sobre los ciudadanos más pobres y olvidados del Perú. Hola, me presento, soy Alegre Carrasco Fuentes. Y para finalizar, permítame hacer la siguiente conclusión. Hemos comprendido que el terrorismo tuvo raíces en la desigualdad y el abandono estatal, que en su final fue impulsado por por la inteligencia y el coraje ciudadano. Hoy la historia
de los 80 y 90 debe ser una lección permanentemente. La paz es frágil y debe ser defendida día a día. Mi aporte personal y mi reflexión como ciudadano que valore el orden y el servicio a la comunidad y hasta en mi propia comunidad, que la única forma de honrar a las víctimas es cerrando las brechas de exclusión o discriminación que permitieron el auge de la violencia. Eh, es imperativo fortalecer nuestras intuiciones, promover el liderazgo ético que interponga el bien común y asegurar que la justicia y la memoria sean los cimientos que, sean los cimientos de nuestro futuro. La pregunta que debe guiarnos siempre es, ¿hemos logrado superar las facturas históricas de desigualdad y discriminación exclusión andina que, que sirvieron de combustible para el terrorismo? ¿O es el germen del terrorismo, o solo el germen del terrorismo solo espera una nueva crisis para nuevamente aparecer? El futuro de nuestro país depende de cómo actuemos cada uno de nosotros y qué acciones tomemos. Y bueno, con esta memoria presente, muchas gracias.